Vamos, si te parece, Violeta, a entrar con la siguiente entrevista y que es pues nada más y nada menos que con nuestro apreciado Abel Barrera. Abel Barrera, que es el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, y que el día de hoy estamos publicando en Rompeviento TV un artículo valiosísimo, importantísimo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyan, y que es pues precisamente por Abel Barrera, y que tiene que ver con algo que habíamos estado platicando en otros programas a propósito de las crack, Sí. de las policías comunitarias, que recuerdas que comentaba, sí, pero no se puede generalizar. Pues aquí está un ejemplo más que claro y vivo de estas crack PC que pues acaban de tener unas asambleas, se conjuntaron finalmente pues varios poblados y se llegaron a acuerdos muy importantes. Hace un recuento el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan con Abel Barrera, que no sé si ya lo tenemos, ya lo tenemos por ahí. Así que, pues si te parece, vamos dando la entrada. Abel, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Buenos días, saludándote con mucho gusto, como siempre, a todo el equipo de Rompevientos que nos da siempre este espacio para poder compartir los trabajos que realizamos en Tlapa, en la montaña de Guerrero. Y bueno, pues hoy nos da mucho gusto platicar sobre esta experiencia que ya estás comentando de la Policía Comunitaria de Guerrero, de la Costa Montaña, que es una experiencia exitosa de seguridad comunitaria, de justicia comunitaria y también del proceso de reeducación que realizan con las personas detenidas. Y decirte que es un sistema de justicia basado en los sistemas normativos de los pueblos indígenas que inició hace 27 años allá en El Rincón, en una comunidad arrinconada precisamente, y allá en ese rincón de la montaña surge la luz de la montaña, en el sentido de que es una luz de esperanza, este modelo de seguridad, y que, pues como todo proceso, se va consolidando el trabajo, y en los últimos 3 meses, desde octubre que cumplieron 27 años, en asamblea determinaron iniciar un proceso de revisión y de actualización de su reglamento interno, que es algo que pues es dinámico, que también tiene nuevos contextos, nuevos desafíos. Y bueno, pues esta semana que concluyó el sábado pasado, tuvieron una asamblea las 5 casas de justicia que conforman la policía comunitaria de la coordinadora regional, que así se le conoce, y que ahí presentaron el reglamento después de 5 asambleas regionales que estuvieron en las 5 casas, en las 5 sedes, con más de, bueno, lo conforman 220 comunidades, pero por el momento se han registrado 146, en esta asamblea hubo 136, y ahí se discutieron varios temas. Primero, la estructura de la CRAC, darle como solidez a la figura de los coordinadores y coordinadoras, que es como el órgano máximo en términos de representación, el papel tan importante que han tenido las asambleas regionales como una figura también clave para la toma de decisiones en cuanto al rumbo que tiene que tomar el sistema de justicia y seguridad comunitarias. Igualmente los consejeros regionales que se erigen ahora como en una segunda instancia ante la impugnación de cualquier determinación que tomen pues los coordinadores y coordinadoras. Entonces se erige como una segunda instancia para revisar
los casos que pues las partes involucradas apelen a que se les tome en consideración sus planteamientos. Igualmente, la participación, cómo garantizar la participación de las mujeres, que eso está contemplado, pero no está como muy amarrado en términos de la participación equitativa, de obviamente de que las mujeres sean las que atiendan y vean los casos de violencia que hay contra sus compañeras, ¿no? Y al mismo tiempo que den una opinión técnica a las mujeres sobre estos casos. Se han dado casos de feminicidios, se está asumiendo también ya el caso de los matrimonios forzados de niñas indígenas, que también va a atender la CRAC, porque antes, pues de algún modo se le daba acompañamiento, pero en lugar de apoyar a las niñas, era al revés, se apoyaba a los hombres, a los padres, ¿no? A los suegros. Bueno, ahora no se tiene un criterio de darle prioridad al interés superior de la niñez y al mismo tiempo de erradicar, tratar de erradicar los matrimonios forzados de niñas indígenas. Y así decirte que son varios temas que se han abordado. Esto ha hecho nuevas modificaciones. Obviamente que también se ha pues definido mejor el proceso de investigación por parte de la CRAC, que no estaba muy bien definido. El tema de reeducación es muy importante porque este trabajo tiene que hacerse con los detenidos, tanto con los consejeros como la participación de las mismas comunidades para pues los trabajos comunitarios, para también la relación con los familiares de los detenidos. Y en fin, creo que eso es algo muy importante, Ernesto, y por eso en el artículo decíamos que pues es una construcción comunitaria del otro derecho, el derecho colectivo, el derecho de los pueblos, el derecho que ha sido pisoteado, negado, pues discriminado en términos de no reconocimiento a los pueblos como sujetos de derecho, y que en el Congreso local de Guerrero, pues los diputados y diputadas han tenido un papel muy negativo en el sentido de que han abrogado leyes donde se reconoce ya a la policía comunitaria, pues no, la desconocieron, o sea, y tú sabes que hay principios internacionales que son de los derechos que son progresivos y aquí son regresivos. Entonces, pues es algo grave que está sucediendo en nuestro estado. La misma Suprema Corte de Justicia intervino para eh, pedirle al Congreso local de que iniciara una consulta con los pueblos indígenas y afromexicanos para garantizar una ley que proteja los derechos de los pueblos. Sin embargo, esta consulta fue simulada, la hicieron los del Congreso actual, los diputados y diputadas, nunca se preocuparon por convocar a las comunidades, a las autoridades, y cínicamente hicieron su propio protocolo de consulta con sus asesores y lo trasladaron a las comunidades, visitaron algunas comunidades y dijeron, ya hicimos la consulta. Nosotros siempre la cuestionamos y la Suprema Corte de Justicia a través del presidente de la Suprema Corte ha estado solicitando información de cómo se ha llevado este proceso de consulta. En verdad, hay un manoseo perverso de parte de varios diputados y diputadas que no le quieren dar el estatus legal que tienen los pueblos indígenas de Guerrero, cuando sabemos que ellos han luchado por la independencia de México, ellos lucharon con Zapata para, pues, obviamente,
hacer valer los derechos territoriales de los pueblos indígenas, han estado en la reforma, en fin, son en verdad actores importantes desde el plan de Ayutla, los sentimientos de la nación, en fin, un sinnúmero de instrumentos jurídicos emblemáticos desde la época de la independencia y pues luchas de resistencia que se han dado a lo largo y ancho del estado. Sin embargo, pues siguen siendo defenestrados como si no fueran seres con personas con derechos, y por esa razón este ejercicio que se concluyó en estos 3 meses para nosotros es ejemplar porque fue una discusión colectiva, pública, plural, abierta, incluyente, intercultural, multilingüística, en fin, toda la riqueza que hay en nuestro estado, tanto de las culturas de los pueblos indígenas como afro, se convergieron en estas asambleas y pues fue una lección más de lo que es la verdadera democracia desde la colectividad, desde la base comunitaria, Ernesto. Gracias, Abel. Pues me acompaña aquí también la doctora Violeta Núñez. Buenos días, Abel. Pues muchísimas gracias por compartirnos este texto que es realmente, como dice Ernesto, muy importante e interesante, la construcción comunitaria del otro derecho. Y justo yo quería preguntarle en este marco del informe de los 4 años que se presentó por parte del presidente de la República y que aquí hacíamos un balance de los avances, pero también todavía de los temas pendientes. Justo sacábamos esta reforma constitucional, ¿no? Incluso hablábamos en particular de que había sido un compromiso en otros momentos del presidente de la República de la aprobación del reconocimiento de los acuerdos de San Andrés y en particular, ¿no? De dotarle el derecho a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, no como entidades de interés como se encuentra actualmente. Y vemos en el texto, pues que esto sigue siendo un pendiente, como usted también ahorita aquí lo está mencionando, y que se ha ido remando a contracorriente. Estos pueblos han remado en ese sentido, pero finalmente el Congreso local y también a nivel nacional, pues estarían violentando el convenio 169 de la OIT y bueno, vemos que pese a eso, pues los pueblos hacen un trabajo desde hace varias décadas en este sentido que nos parece realmente importante, ¿no? Entonces, es que lo agradecemos mucho. Y yo quisiera preguntarle sobre esto que usted comenta, que este sistema dominante es un sistema mercantilista y racista, ¿no? Que funciona con dinero y con influencias políticas frente a esta propuesta que se hace comunitaria del otro derecho, lo que nos pudiera compartir. Digo, la inmensa mayoría de la audiencia sabemos cómo funciona, pero que nos pudiera compartir y profundizar más en esta pues afirmación que usted nos hace de cómo funciona este otro sistema y sobre todo pensando en el contexto de Guerrero, Abel. Decirte primero que históricamente los pueblos indígenas de Guerrero, bueno, y del país, pero en Guerrero, ellos, pues, en la práctica, pues, siempre han ejercido un derecho diferente al derecho, pues, positivo. Primero porque no están las instituciones del Estado en los pueblos indígenas. Y cuando llegan es para criminalizar, para discriminar, para maltratar, ¿no? En verdad siempre ha sido una experiencia negativa el derecho positivo para los pueblos indígenas. Sin embargo, en la práctica, en los hechos, ellos, su forma de vivir, su cosmovisión, su misma ética comunitaria, sus valores, están construidos desde otra matriz cultural. Es una matriz que está cimentada
en primer lugar, en lo que es la vida comunitaria, la asamblea como un órgano que máximo en cuanto a toma de decisiones. En ese sentido, ahí está como el basamento de lo que es el otro derecho, ¿no? Es un derecho colectivo, un derecho comunitario, un derecho pensando en que todos y todas son parte de un linaje, ¿no? Son parte de una historia común, que comparten la misma lengua, los mismos valores, ¿no? El territorio es también comunitario, el territorio que implica pues el tener pues un hábitat que les permite desarrollar su vida en condiciones pues dignas, y que pues eso les ayuda sobre todo a recrear su cultura, su pensamiento como pueblos que son, como dicen, hijos del viento, hijos del fuego, hijos de las nubes, de la lluvia, y que además hay una cosmovisión como muy arraigada de lo que es su identidad. Ahí es donde se nutre el otro derecho. No solamente estamos hablando de cuestiones normativas, de cuestiones meramente legales, sino que tiene que ver con una forma de estar y de ser en el mundo, y que además está definido por el tema de la colectividad, de la comunitariedad. Y desde ahí es como se construye comunitariamente el otro derecho, ¿no? Es decir, desde la asamblea, desde la palabra sabia de los mayores y las mayoras, desde lo que es el bien en términos del bien común, desde lo que es el derecho a partir del respeto a la dignidad humana de todas las personas, ¿no? De lo que significa justicia a nivel de lo que es este sentido de equidad, ¿no? De dignidad, de no causar daño a la persona ni a la comunidad, porque hay afectaciones comunitarias. Entonces, hay toda una construcción tanto cosmogónica, filosófica del otro derecho, que creo que es muy importante. Sin embargo, con esa idea positivista que prevalece en nuestro sistema de justicia, pues sabemos que hay paradigmas y sobre todo un desarrollo muy importante del derecho, sobre todo de los derechos humanos, de la máxima protección que se debe de garantizar a la persona, pero obviamente en una perspectiva individual, en una perspectiva que donde la dimensión comunitaria no está incorporada como parte esencial del derecho. Y aquí es donde vemos que es la gran diferencia del derecho comunitario al derecho positivo, y que además, tomando en cuenta pues que nuestro país está conformado por una multiplicidad de culturas, pueblos y lenguas que en verdad son las que le dan una identidad profunda a este México florido. Yo creo que en ese sentido también pues hablamos de este pluralismo jurídico, hablamos también de esta diversidad de formas de aplicar justicia. Y en concreto, pues aquí se ha materializado en una experiencia exitosa, porque es exitosa, donde los pueblos empezaron a reflexionar y dijeron, bueno, nos excluyen, nos discriminan, nos maltratan, se burlan de nosotros porque llegamos hablando en nuestras lenguas al Ministerio Público, no se quieren coordinar con nosotros. Bueno, entonces empezaron a hacer memoria y dijeron, nuestros abuelos siempre han aplicado justicia. Y ahí es donde recuperaron
este sistema de justicia y seguridad comunitaria y ahora se ha materializado en lo que es la policía comunitaria, ¿no? Y de sus órganos que tienen de pues toma de decisiones, asambleas, coordinadora regional, consejeros regionales, eh, comité ejecutivo de la policía comunitaria, grupos de la policía comunitaria, comisarios municipales, toda una estructura, ¿no? No es, por eso es un sistema muy importante. No es solamente una práctica de que ahí la gente pues levantó la mano para decir yo quiero ser policía. No, aquí hay toda una reflexión colectiva. Obviamente que en Guerrero vemos que muchos se han puesto una playera y han dicho somos policía comunitaria, pero esa es otra situación de descomposición que se ha dado en nuestro estado ante la permisividad que se ha vivido por parte de las autoridades estatales, las mismas corporaciones policiales, para que haya grupos de la delincuencia organizada que se quieran autoascribir como policía comunitaria. Eso no es la experiencia real de lo que es una forma de ser de parte de los pueblos que han construido desde la base comunitaria esta experiencia de lo que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Ya, gracias, Abel. Abel, una consulta más ya para cerrar. De hecho, en algún momento se lo habíamos planteado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia matutina, en una de sus conferencias con respecto de esta ley indígena que se había elaborado y que, como ustedes señalan también aquí dentro de este artículo, también con la intervención del INPI, encabezado por Adelfo Regino, ¿no? Esa ley, recuerdo que el presidente nos había respondido, ¿no? Que sí la había recibido y que la iba a revisar. Eso fue hace como 2 años. Sí, de los 15 artículos constitucionales a modificar. Exacto, de los 15 artículos a modificar. Y ya no supimos nada más sobre esa ley. Y no sé si ustedes también llegaron a participar en esas discusiones que derivaron en esa ley que se le entregó al presidente López Obrador. Sí, en Tlapa se hizo un foro regional. Allí participamos nosotros en ese foro regional. Hemos estado cercanos a este proceso. Hay un impulso a través de varias organizaciones que se conoce como Aldea, varias organizaciones, tanto civiles, de comunidades indígenas, donde se ha tratado, sobre todo analizado, profundizado en la necesidad de esta reforma. Sin embargo, pues ha quedado como congelada, estaba pues, siendo impulsada fuertemente, se hicieron estos foros, se tiene la propuesta, pero pues ya sabes que creo que el cabildeo político aquí tiene que ser pues muy fuerte, de otro nivel, y tú sabes que a veces el tema de los derechos de los pueblos siempre ha sido supeditado por una clase política que pues se niega a reconocer estos derechos, a reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos. Esto implica un nuevo diseño también en nuestra constitución, ¿no? Porque pues es garantizar la participación plena de los pueblos, ¿no? Porque pues en la misma configuración política, en las mismas formas de organización municipal, ¿no? El ejercicio de las autonomías, ¿no? De los autogobiernos, del manejo del presupuesto público, ¿no? El hecho de que los partidos queden pues también como una opción, no como única forma de representación política de los pueblos indígenas, y que los pueblos
tengan sus propias representaciones a través de una votación directa en asambleas comunitarias. O sea, rompe con los paradigmas de lo que es la democracia neoliberal y pues es abrir espacios para una democracia comunitaria, ¿no? Desde los pueblos, desde su propia visión, y pues está parada, ¿no? Está parada. No hay fuerza porque pues sabemos que pues no se necesita tener pues una mayor pues presencia en los tanto en el Congreso Federal como pues en las mismas instituciones federales para poder impulsarla, empujarla. Entiendo que pues sí hay reticencias, el INPI ha estado impulsando, pero pues sí, no, hace falta una mayor fuerza, ¿no? Hay otras prioridades nacionales que pues están relegando que el tema y la agenda de los derechos de los pueblos indígenas pues quede ahí congelada, y eso nos preocupa porque pues al quedar congelada pues en los estados se mueve menos, ¿no? Y ahí depende de la fuerza de de los pueblos, de las comunidades, las organizaciones, ¿no? Y es lo que hemos intentado en Guerrero, oleadas en diferentes momentos. En la legislatura pasada se hizo el esfuerzo, se hizo una propuesta de reforma con los pueblos, con las comunidades, se hicieron asambleas regionales, se hicieron parlamentos también en el Congreso, parlamentos abiertos, ¿no? Participó la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, coadyuvamos, estuvimos conjuntamente, pero a la hora de que se presentó, todas las fracciones parlamentarias la desecharon, ¿no? O sea, una visión muy cerrada, hermética, con visos de racismo, de discriminación. Es decir, bueno, ellos y ellas de los pueblos indígenas y afros, ¿qué van a aportar como para hacer una reforma, ¿no? Entonces, hay reticencias, hay visos de racismo y también de que el tema indígena no es estratégico para cambios profundos en nuestro país. Y eso es preocupante porque se sigue excluyendo pues a más del 13% de la población nacional, donde además viven en regiones estratégicas en términos de lo que son los bienes naturales de nuestro país, de las reservas boscosas, acuíferas, marítimas, del subsuelo, y que pues quienes han preservado estas riquezas pues son los pueblos indígenas que tienen memoria, que tienen historia, que le dan nombre a nuestro país, que le dan identidad, pero que lamentablemente todavía no aparecen como sujetos de derecho en la Constitución. Ya, pues Abel Barrera, como siempre, un gustazo, un placer que nos puedas acompañar y más con este tipo de trabajos que entregaron, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Nosotros hemos estado diciendo aquí una y otra vez que es un tema pendiente y que creo que no vamos a dejar de insistir. Y justo por esto que decía, no solamente reconocer, que eso ya es muchísimo, ¿no? A los pueblos indígenas como sujeto de derecho, también esta parte, ¿no? De el derecho a decidir sobre su futuro, sobre su desarrollo, y algo muy importante, el derecho al territorio. Y en esta posibilidad de que con esta reforma constitucional que se está proponiendo, los pueblos pues queden o se blinde un poco más los territorios frente a por ejemplo, el avance de las mineras por todo el país. Eso sería fundamental. Clarísimo, y esa es parte de las razones por las que también pues no les interesa, o más bien al revés, les interesa demasiado, y por eso es ahí la reticencia. Pero creo que ahí también le toca al presidente Andrés Manuel López Obrador empujar, porque también implica una decisión de él para que algunas cosas se muevan. Abel Barrera, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Mucho gusto, Ernesto. Un abrazo también en estos días
de estar con la familia y de, pues un poco medio relajarse, pero pues ahí seguimos en las trincheras con los pueblos, acompañándolos, y también Violeta, muy amable por estar en esta entrevista, pues debatiendo temas que son de interés nacional. Pues desde la montaña les abrazamos y también les agradecemos por el espacio brindado. Un abrazo, Abel. Gracias. Un abrazo, Abel, gracias. Pues hasta luego. Hasta luego. Pues Abel Barrera, y mire, y bueno, ahí tal vez para la audiencia, mire, este artículo que le acabamos de colocar nuevamente, que ya se lo pegamos por segunda vez en el chat, uno entiende y comprende que a veces la dimensión de lo que pasa en pueblos indígenas, en pueblos originarios, no se entiende en su justa dimensión cuando hablamos de asambleas y de que se llegan a acuerdos, que no es lo mismo en las ciudades, que los acuerdos casi nunca se cumplen. En este tipo de organizaciones, cuando se hacen acuerdos, y si usted va a revisar, si usted se asoma al texto y va a ver, por ejemplo, cómo van a enfrentar al crimen organizado, y si las policías municipales, estatales, federales, el ejército, algunos integrantes del ejército están involucrados, ¿qué va a hacer la población? El tema de los derechos de las mujeres, la defensa al territorio, los temas de seguridad, los temas de justicia, justicia comunitaria en el marco de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, derecho a la identidad cultural, derechos políticos, derecho a la vida, derecho al territorio, no solamente a la tierra, sino al territorio. Es un tema vasto que ojalá y intentamos en este tipo de medios de comunicación, en este tipo de espacios, de meter esos temas, ¿no? Porque sabemos que ha estado lejanísimo para todas las mexicanas y mexicanos, porque los medios corporativos es un tema que siempre ha estado abandonado, arrinconado en el desprecio, en el olvido, y que nos parece fundamental que pues haya otro tipo de contenidos en este espacio, en espacios noticiosos como este que intentamos construir todos los días, Violeta, y que la gente tenga un referente distinto, que empiece a escuchar estos temas con un sentido de profundidad, que le haga sentido por qué los pueblos originarios están siempre en defensa de la vida, en defensa de su territorio y siempre a la defensiva. Sí, y que como tú dices, la lucha no termina, ¿no? Porque esto no se ha modificado de fondo, ¿no? Y por eso esta insistencia de que es necesaria esta propuesta que hizo el INPI, ¿no? Y que hay un trabajo, yo no sabía, por ejemplo, que había participado ahí la montaña, no lo desconocía, esto me parece a mí muy importante, sí sé que fue una reflexión colectiva, pero como también te habías dicho, había algunas oposiciones de este planteamiento que hizo el INPI y resistencias, pero qué bien que participó ahí la montaña de Guerrero. Y bueno, una situación también muy, muy importante que decía Abel, pues es que es producto de una reflexión colectiva que parte, Ernesto, y que a mí me parece eso fundamental, de la cosmovisión y cosmovivencia de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, también de eso estamos hablando, y que a mí me gustó mucho que él dijera de esto, ¿no? Que se insiste mucho que emerge otro derecho de otra matriz civilizatoria, ¿no? Que eso también de repente no se logra entender demasiado y que él lo coloca aquí de una manera muy, muy clara. Así es que qué bueno que está publicando este texto, Ernesto. Sí, yo creo que en muchas comunidades, en Chiapas, a Abel, no sé si en Guerrero igual, pero en Chiapas a Abel le estarían diciendo Tatic, sí, claro. como a don Samuel, como a Jorge Santiago, pues también Tatic Abel. En fin, un tipo brillante, un trabajo de veras entrañable el que hace el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, como el que hace el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ahí en San Cristóbal, en el territorio indígena de Chiapas, zona Altos, Norte y Selva, y que además le estamos preparando un programa especial de cierre de año sobre Chiapas, y precisamente hemos
tenido ya algunas entrevistas con integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y que también le vamos a presentar material en este sentido. Sabemos que es un tema que, como alguien aquí comentaba, pues a los ilustrados, decía alguien, palabras más, palabras menos, les da flojera. Selene Yali dice, es un tema que a los ilustrados les da mucha flojera. Sí, y nosotros sabemos que este tipo de temas, pueblos indígenas, te baja la audiencia, te baja así muchísimo la audiencia, pues pagamos el costo. Y vamos a seguir manejando ese tema, pésele a quien le pese, incluyendo si nos baja la audiencia. Pensamos que son temas estructurales para el país y que, por el contrario, más que bajarle, hay que estarle subiendo y subiendo el tema para que la audiencia también vaya teniendo otros elementos, ¿no? Sí, Ernesto, y bueno, me quedo reflexionando, y también con la audiencia hay que reflexionar esto. El tema número uno para el presidente aparentemente han sido los pueblos indígenas, ¿no? Incluso entre los 100 compromisos de campaña, el número uno fue los pueblos indígenas. Y también, si revisamos los diferentes proyectos de nación, siempre los pueblos indígenas fue el uno. Entonces, también aquí, desde mi lectura, debe de haber unas presiones inmensas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en lo que pasó en la ley agraria que se hizo hace unos años en la Cámara de Diputados, que una vez que ya se había aprobado, fueron los mineros los que bajan esa ley. Y bueno, aquí hay una situación también de reconocimiento y defensa de los territorios indígenas, donde están los intereses mineros, ¿no? Y que también supongo yo que está viendo y teniendo muchas presiones el presidente para que esta reforma constitucional que incluye estos 15 artículos no se modifique, Ernesto, y debe de haber muchas cuestiones ahí que vemos y no vemos en algún sentido. Y por eso tendría que ponerse a debate en el Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, que se abra el tema, que se debata, como se han estado debatiendo los otros, pues que se debata la reforma de la ley indígena, y que precisamente eso coloca un reflector, como también nos encantaría que el presidente López Obrador pues le solicitara al ejército zapatista sentarse a dialogar. Claro, claro. Más allá, si tienen diferencias unos y otros, si eres el presidente de la República, pues deberías de solicitar un diálogo. Si la otra parte se niega, pues entonces ya corresponde a la otra parte si acepta o no acepta, pero de parte del mandatario podría abrirse esta posibilidad, como con esto que ahorita nos está revelando Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos, de la montaña Tlachinoyan.